queremos tomar la palabra de Dios en nuestra mano para llevarla hasta nuestro corazón. Y para llevarla hasta nuestro corazón juntos decimos esta oración así: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos amén. Decidimos comprar un juego de muebles nuevos para el patio trasero de nuestra casa. Y también solicitamos el servicio de ensamblaje de cada una de las cosas que venían incluidas en ese paquete. Así que la persona llegó el día y la hora señalado. Y luego, entre dos, empezaron a armar una por una las piezas que tenían que ver con esos muebles. Una tras otra, las sillas fueron siendo ensambladas. Y por último, dejaron la mesa. Así que trabajaron en ella, que era el artículo más grande. Y al final, cuando terminaron, uno de ellos me dice: lamento decirle que el paquete no venía completo. Le hago saber de que hizo falta una pieza. Y me extrañó porque aparentemente yo lo veía completo. Pensaba que no hacía nada, no hacía falta nada, y que a lo mejor yo me hubiera percatado con el transcurso de los días, pero lo veía aparentemente tan completo que si no me lo dice, no me lo creo. Y me mostró, y fue esa pequeña pieza, esa perillita que lleva allí para regular el gas. Entonces me dice también, puede llamar, y me dio esta hoja, y puede llamar aquí por alguna parte que no haya sido incluida, puede llamar a este teléfono y usted puede hacer el respectivo reclamo. Así que eso fue lo que hicimos, y nos dijeron que iba a llegar por correo. Así que estamos esperándolo todavía. Estamos esperando que llegue por correo esa parte que hizo falta, que aparentemente, como digo, todo aquello aparentaba estar completo, normal. Y saben, me hizo pensar, mis hermanos, en cómo nosotros en repetidas ocasiones pensamos que nuestra vida, o que a nuestra vida no le falta nada. Muchas veces podemos comenzar nuestro día pensando que no nos hace falta nada, creyendo que estamos completos, y vaya si no es algo que nosotros debemos de tomar nota, porque me hizo pensar precisamente en que cuando venimos a la Escritura es de eso que Pablo nos quiere hacer notar hoy, en donde cerramos la epístola a los tesalonicenses. Es Pablo que el día de hoy nos va a decir que debemos tener una perspectiva completa de aquellas partes en nuestra vida que aparentan estar normales, pero que Dios quiere trabajar en ellas. Así es que una del inicio de nuestro mensaje el día de hoy es que no asumamos que ya estamos completos. No asumamos que nos hemos levantado hoy sin que Dios no tenga que hacer algo en nuestra vida. Es por eso que el título que yo le di al mensaje el día de hoy fue ese: ensamblaje completo. Es que Dios nos quiere ensamblar, Dios nos quiere unir, y Él nos quiere que en su gracia podamos caminar de tal manera en el proceso hasta el final, cuando Él termine con nosotros. Veamos entonces qué nos tiene el apóstol Pablo preparado el día de hoy en el menú bíblico, en el menú de la palabra. Pablo les ha dicho a los tesalonicenses que porque ya saben cómo Dios va a actuar en el futuro, y porque ha dicho de cómo va a ser la humanidad en el futuro, Pablo les encomienda de que ellos estén muy claros de cómo ellos tienen que trabajar su vida en el presente. Pablo no va a cambiar su discurso. De hecho, esta parte que hemos de ver hoy, del versículo 16 hasta el 28, es la continuación de eso.
Es Pablo que los ha llevado a que vean el día a día con una perseverancia clara de lo que es la gracia de Jesucristo en nosotros, y que en esa gracia Dios está dispuesto a trabajar de tal manera que en aquellas partes de nuestra vida que a lo mejor no nos damos cuenta, que a lo mejor pensamos que ya no hay más que Dios tenga que trabajar en nosotros, Pablo va a decir, ten en cuenta que Dios tiene algo que hacer contigo todavía. ¿Quiere ir conmigo? Vamos allá. Primera de Tesalonicenses 5 y el versículo 16 hasta el 28. Y en 3 principios hoy Pablo nos va, digo yo, espero yo, porque esa es la convicción que yo tengo, que el apóstol Pablo hoy nos convenza de qué es lo que él quiere que hacer notar en nuestra vida, en nuestro corazón hoy. Dígame amén, que lo tiene, por favor. Primera de Tesalonicenses 5, versículo del 16 al 18, encontramos lo primero. ¿Qué es lo primero que Pablo tiene en mente? Allí dice el versículo 16, estad siempre gozosos. Verso 17, orad sin cesar. Verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es lo primero que Pablo lanza. Es el principio que nos tira acá frente a nosotros. Y es Pablo, mis hermanos, que este primer principio él no puede dejar de decirlo, porque es una parte vertical, es una parte necesaria, es una parte indispensable, importante para nosotros hoy en este primer domingo de octubre. ¿Cuál es el principio? El principio de los versículos del 16 al 18 es este: no pierdas el impulso en mantenerte aferrado a Dios. No pierdas el impulso. Miren, en inglés usan la palabra momentum. No pierdas el momentum. Y Pablo está diciendo acá, no pierdas el impulso en mantenerte aferrado a Dios. Porque ahí está la clave. Y estar aferrado a Dios, mantenernos aferrado en Él, es sobre la base de la gracia que todos los días nosotros tenemos que estar reconociendo. Y mis hermanos, atención, porque de esto se trata la vida cristiana. Todos los días necesitamos recordar la gracia que se nos ha sido dada en Jesucristo. De hecho, el que celebremos la mesa, sabe que en algunos lugares, y respeto eso, en algunas iglesias celebran la mesa del Señor una vez al año. Sé de algunas iglesias que la celebran 2 veces al año. Nosotros la celebramos cada primer domingo de mes, pero yo no tendría ningún problema en celebrar la mesa del Señor todos los domingos. De hecho, no tendría ningún problema en celebrarla todos los días, por lo que significa celebrar la mesa del Señor, el pan y la copa, el sacrificio perfecto, único, con el cual yo he sido redimido, con el cual yo le dije sí al Señor. Cuando vine a entender lo que significa esa gracia, vaya si no necesitamos recordarla a diario, porque, mis hermanos, esto es la clave del día a día para nosotros. Recordar. Y Pablo, cuando lo pone acá, dice el versículo 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias. Y qué interesante, porque ojo, mis hermanos, la pregunta que yo me hice y que me la tuve que responder fue: ¿qué es aquello que neutraliza esto en mi vida? ¿Qué es aquello que neutraliza el que yo a diario considere la gracia de Dios para que yo tenga esto? Y él está diciendo acá en estos versos: estad siempre gozosos. Yo le pregunto en serio, ¿qué es lo que neutraliza nuestro gozo? ¿Qué es lo que neutraliza nuestro orar? ¿Y qué es lo que neutraliza nuestra gratitud? Y me estuve examinando, creo, lo suficiente para que usted se identifique conmigo. Pero lo que yo entiendo en el pasaje es que tanto el gozo, la oración y también la gratitud no es la reacción natural de nadie. Porque, mis hermanos, cuando hablamos de gozo acá, no es de la simple alegría pasajera que alguien tiene por algún momento bueno.
Estamos hablando del gozo, que es una reacción sobrenatural. El gozo es fruto del Espíritu Santo. El gozo es algo que se instala en el ser humano cuando recibe a Cristo, y que este viene a ser un fruto directamente de Dios. Es el gozo, es el orar. Y esta es la manera en cómo Pablo al final de la epístola les está diciendo: no descuiden esto, aférrense, no pierdan su momentum, no pierdan el impulso de haber conocido la gracia de Dios. Y qué interesante, porque Pablo va a terminar de la misma manera con que él comenzó la epístola. Les va a decir y les va a recordar del sacrificio perfecto de Jesucristo, de cómo hemos venido a ser santos, escogidos para Él, y que en esa escogencia suya, entonces estamos llamados a una santificación como el gran propósito de Dios para nuestra vida. Es que a lo largo de toda la epístola, el apóstol Pablo quiere, mis hermanos, que yo hoy domingo y mañana lunes me levante pensando verdaderamente: no tengo opción. Es que no tenemos opción más que recordar esa gracia que tenemos en Él. Pero la pregunta persiste: ¿y qué es aquello que neutraliza esto? Estas tres cosas. No es cierto. Mis hermanos, no es cierto que lo inmediato nuestro, cuando la estamos pasando mal, no es cierto, no es el gozo. Porque no es lo natural en nosotros. No es lo natural tener gozo en medio de la prueba. No es natural tener gozo en medio de las crisis y las dificultades. No es natural. Lo natural, le voy a decir que es: lo natural es angustiarse. Lo natural es preocuparse. Lo natural es entrar en crisis nerviosa. Lo natural es echar mano de todo el arsenal de píldoras habidas allí a la mano. Lo natural es preocuparse y tener miedo y tener dudas y tener incertidumbres. Eso es lo natural. Es que Pablo, cuando está diciendo tú puedes tener gozo, y saben, yo me respondí, les digo, me tuve que responder a fuerza esta pregunta, porque el gozo no es lo inmediato que yo identifico de mí cuando la estoy pasando mal. Y se los digo, lo que sí ocurre es que cuando pasa el tiempo y cuando yo asimilo una crisis, cuando yo entiendo una crisis, entonces viene el gozo después. Entonces sí viene el gozo. Viene el gozo de decir: bueno, yo no tengo control de estas cosas. Dios sí tiene el control. Entonces sí viene el gozo después, no de inmediato, pero sí viene después. Y saben, lo que cambia la preocupación, la ansiedad, los miedos, las dudas, incertidumbres y todo eso, no es lo inmediato que yo hago, orar. No, pero con el tiempo lo que sigue es orar. Porque cuando me doy cuenta que no tengo el control, no tengo más remedio que rendirme y decir: el Señor tiene control de las cosas. No es cierto que dar gracias es lo primero que sale de mi corazón. Miren, es interesante, pero cuando hablamos de todo esto, es que muchas veces luchamos con nuestra lógica, luchamos con nuestro sentido común, luchamos con nuestra modalidad de compararnos de cómo otros también la están pasando. Y entonces la lógica, que quizás usted también, al igual que yo, hemos pasado en decir es: Señor, si soy hijo tuyo, Señor, si yo busco seguirte, Señor, si yo me congrego, Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo quiero caminar cerca de ti, ¿sí? ¿Por qué cosas malas tienen que sucederme? Y ese es el gran conflicto mental, emocional, espiritual. Porque cuando usamos esa lógica, ¿sabe qué es lo natural que produce esa lógica? Entonces, lo natural que produce, no es el gozo, es más miedo. Y cuando hablamos aquí de orar, no surge el orar. Lo contrario es alejarse. Porque mi lógica me dice que siguiendo a Dios las cosas me van mal, y otros que ni creen en Dios, que ni le siguen, ni se congregan, ni tienen que ver nada con Dios, les va mejor que a mí. Entonces, cuando venimos con esa lógica, es cuando se
se neutraliza el orar, el gozo, y se neutraliza también la gratitud. Miren, ¿acaso no es cierto que lo contrario a la gratitud es reclamar? Lo contrario a la gratitud es quejarse, inconformidad. Y entonces mucha gente, oiga, toda esta pandemia se la ha pasado sin gozo, se la ha pasado sin orar, se la ha pasado sin gratitud. Y Pablo está diciendo, no te pierdas el impulso de continuar aferrado a Dios. Y lo que Pablo está diciendo acá es mantener la perspectiva de la gracia con que hoy el Señor nos ha bendecido. Estamos aquí por la pura misericordia y gracia de Dios, hermanos. Y usted está como está, porque le digo, puede estar peor y su lógica puede estar correcta. Nuestra lógica puede estar correcta en términos naturales, pero en términos espirituales podemos estar equivocados al punto que en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos de Él y ya dejamos de orar, y ya dejamos de ser agradecidos, y dejamos también de sentir y tener el gozo que Dios nos da en medio de cualquier circunstancia. Ahora, nota el versículo, por favor, porque dice, estad, ¿cuándo? Siempre. Y Pablo va a ser tan absoluto que va a decir siempre en el gozo. Aun cuando al principio yo no sienta gozo porque las circunstancias pueden ser duras, sufridas, pero que el gozo venga después. El versículo 17 dice, orad sin cesar. Es decir, mantenerme en una actitud de dependencia del Señor en medio de lo que estemos pasando por ahora. Verso 18, dad gracias ¿cuándo? ¿O en qué? En todo. Y ese todo incluye aún aquellas cosas, mis hermanos, que usted y yo podemos identificar como estrechez material, estrechez económica, estrechez donde vamos a tener que apretarnos. ¿Para qué? Para que podamos ver la gracia de Dios funcionando en nosotros. Ahora, eso es lo que dice el versículo 18. Para con vosotros en Cristo Jesús. Es que no puede haber, mis hermanos, entendimiento de la gracia de Dios en tanto nos alejemos de Él. Este es el asunto. Y por eso es que Pablo insiste, no solo aquí en Tesalonicenses, insiste en todas las cartas. Es que Pablo va a decir que la cercanía con Dios me va a llevar a mí a tener una perspectiva concreta, clara, amplia de esa gracia para que yo tenga gozo, para que tenga gratitud y para que yo tenga dependencia del Señor. Les ha dicho, ¿no? Así, cuando durmamos, dice, ya no va a haber necesidad de orar. Vamos a estar con Él. Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 5, que es lo que vimos en domingos anteriores. Dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos. Dormir ahí significa estar ya en la presencia de Dios, estar ya en su presencia, haber muerto, haber pasado de esta vida a la vida transformada. Pero mientras no estemos dormidos, o sea, hayamos muerto y estar en su presencia, dice, velemos, perseveremos. Y la manera de perseverar es no perder tu momento de hoy, el ahora. Dios tiene control del futuro, del más allá, pero Dios tiene control del más acá. Qué lindo, ¿no? Y entonces nuestros conflictos mentales, emocionales, espirituales, nos lleva, aquí Pablo, no pierdas esa comunión con Dios, porque acercándonos a Él es que podemos aprender a conocerlo. Mis hermanos, si no oramos, no es cierto, nadie puede conocer a Dios si no ora. No nos engañemos. Es decir, digámoslo tal cual, simple y llano. Una persona que no ora y que lleva su vida a control remoto, espiritualmente hablando, mentira, no va a aprender a conocer a ese Padre Celestial que está en control de las cosas y que su gracia la quiere manifestar a diario. Entonces la aplicación aquí es: mantengamos la disciplina de la regularidad.
Sabe que uno de mis maestros decía, hombre, uno de mis maestros, Dios mío, ¿ya? Que están curtidos con la palabra de Dios en su vida, con doctorados y demás. Él decía, ¿saben con qué lucho yo a diario? Decía él. Yo lucho a diario con hacer mi devocional. Pero lo interesante es que cuando platicábamos de lo que es tener disciplina en la vida, ¿acaso no es cierto que en el transcurso del día, del vaivén de nuestro día, actividad por aquí, actividad por allá, horario laboral, familia y demás cosas inesperadas que ocurren en nuestro diario vivir, no es cierto que muchas veces vamos postergando, lo voy a hacer en la tarde o lo voy a hacer en la noche, y se nos termina el día y no hacemos nada, no hemos estado en contacto, y entonces usted ya se siente el pecador más vil porque no estuvo en la palabra? ¿Y sabe qué es la disciplina? La disciplina es, si no lo hice ayer, lo voy a hacer ahora. La disciplina es la continuidad. Y en la práctica, aquí Pablo nos deja ver esto. Mantén la disciplina de la regularidad de buscar a Dios. Por alguna razón, tal vez no lo hiciste hoy, pues hazlo mañana. Esa es la disciplina, ¿ya? Y ahora, el asunto es, mis hermanos, no hagamos, oiga esto, no se distinga usted en su comunión con Dios por la excepción. Porque aún en pandemia, aún en crisis generalizada, muchos han hecho de su comunión con Dios la excepción, no el hábito. Y Pablo nos está diciendo, cuídate, no pierdas tu momento, no pierdas tu impulso de aferrarte a Dios, de mantenerte aferrado a Él, reconociendo su gracia con gozo, reconociendo su gracia con gratitud y en dependencia en oración. Vamos, no pierdas tu momentum, sigue adelante, dice Pablo. Y es que la pandemia a muchos nos ha condicionado de alguna forma. Pero Pablo dice acá, no hagas la excepción. Que tu vida no, mire, ya es excepcional de muchos que hagan su devocional o que tengan un tiempo en la palabra. Ya eso es lo excepcional. Pero no hagas de la excepción tu manera de vivir. Eso es lo que Pablo nos dice al principio acá. Luego va a continuar en los versículos. Después de haber dicho eso, él va a decir algo más. ¿Qué es lo que sucede? Y note que lo pone en primera instancia en la comunión nuestra con Dios. ¿Sí? Orar sin cesar, ser agradecidos y también que tú estés gozoso reconociendo esa gracia. Va a decir lo segundo. Lo segundo está en los versos del 20 al 22. Y note de qué manera. Dice ahí, no, del versículo 19 al 22, dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, absteneos de toda especie de mal. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo acá? Y qué interesante, porque conociendo a Pablo podemos entender que él ahora nos mete en el terreno de lo que es tampoco dejar el impulso para ser útiles, para ser también útiles por lo provisto por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos ha dado? Y aquí Pablo va a ser bien enfático, porque mire cómo en el verso 19 dice, no apaguéis al Espíritu. No pierdas el impulso de dejarte usar con lo provisto por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que está claro ahí que ha provisto el Espíritu Santo? Primero, que se puede contristar el Espíritu Santo. Dice, no apaguéis. Y es que el Espíritu Santo en la Escritura es visto en una de sus figuras como fuego que consume, como fuego que transforma, como fuego que quema. Es que tener el Espíritu Santo, así fue como lo dijo Juan el Bautista, Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Es que el fuego de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos lleva a que nosotros también nos consideremos útiles y no apagarlo. Honrar a Dios entonces con dones, con los dones que Él ha dado. No lo apaguéis, dice aquí Pablo, y también dice, no menospreciéis las profecías. Me encanta porque hay algo aquí que todos nosotros debemos de tenerlo muy en cuenta.
es esto de apagar. Apagar, mis hermanos, significa extinguir. Estuve viendo esta palabra. ¿Y sabe qué significa extinguir? Significa aplacar. Significa hacer que una actividad cese. Significa bloquear, frustrar, disminuir. Pablo está diciendo, no prives al Espíritu Santo de toda la acción que Él quiere tener en ti. No lo prives, no lo apagues, no le eches agua. Por el contrario, Pablo está diciendo que el combustible que el Espíritu Santo necesita de cada uno de nosotros es un corazón y una voluntad donde Él pueda tener toda la libertad de actuar como Él quiere. Y lo interesante aquí, mis hermanos, es que el actuar del Espíritu Santo tiene que ver con que le dejemos controlar nuestra vida. Y va a decir ahí él, no menospreciéis las profecías. Fíjense que me llamó la atención esto, porque ¿a qué clase de profecías se está refiriendo? Ahora hay que tener las cosas bien claras, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de profecías en nuestro tiempo, estamos hablando en donde cualquier cosa se le puede meter. Pero Pablo aquí dice, no menospreciéis las profecías, y lo está diciendo en el contexto de lo que significa la palabra de Dios para un hijo suyo. Es que el distintivo de un profeta era que al proferir una palabra, el distintivo era de que si la palabra dicha se cumplía, entonces este era un verdadero profeta, ¿cierto? Y si no se cumplía lo que ese profeta decía, entonces era un falso profeta. Así de simple, así de claro. Y él está diciendo acá, no menosprecien las profecías, es decir, todo aquello que tiene como base la palabra de Dios, no la menosprecien. Y lo que Pablo ha compartido a lo largo de la epístola es amonestación. Pablo ha dado instrucción, Pablo ha dado palabra de ánimo, y entonces él está diciendo, no menosprecien esto. Miren, de hecho, lo que Pablo les instruye y les anima, ahí en el versículo 27, es tanto así que su propia carta él la mira como una profecía. Versículo 27 dice, os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. No menospreciéis las profecías, dice Pablo. Dejarme guiar para dejarme también usar. Y el Espíritu Santo lo que necesita es un corazón y voluntad que sea el combustible donde el fuego de Dios pueda estar allí permanentemente actuando. Y entonces Pablo nos lleva a una situación muy real para nosotros en nuestro tiempo. Porque no te aferres a lo que es aparente. Es que cuando hablamos de profecías, mis hermanos, ojo con esto, porque cuando hablamos de profecías en nuestro tiempo, miren, yo sí menosprecio las profecías. Yo sí menosprecio las profecías de todos aquellos que quieren usar su palabra y no la palabra de Dios como palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Yo sí menosprecio las profecías de aquellos que quieren engrosar su ego, engrosar su vanagloria, usando la palabra de Dios para sus propios fines. Yo sí reacciono a eso y sí yo lo menosprecio. Pero cuando hablamos de la palabra que el Espíritu Santo mismo inspiró, esa palabra no hay que menospreciarla, dice Pablo. Sí, esta palabra hay que amarla. Y ese es el gran distintivo de Pablo. Pablo ha dicho esta palabra que se deriva en apuntar a Cristo, porque el Espíritu Santo a quien apunta es a Cristo. Porque el Espíritu Santo a que nos guía, como lo dice ahí en Juan 14, 15 y 16, con todo el lujo de detalles con que el Espíritu Santo nos ha sido dado, dice, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo les hará conocer todas las cosas acerca de mí. Es el Espíritu Santo que me dice, Héctor, mira a Cristo hoy. Es el Espíritu Santo que nos dice a cada uno, mira a Cristo hoy. Qué lindo, ¿no? Por eso es que ahí en el versículo 21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Claro que sí. Usted va a escuchar cualquier cantidad de voces y le voy a dar una clave.
A esa cantidad de voces, mis hermanos, pasémosle el filtro. Sí, pasémosle el filtro. Es nuestra responsabilidad pasarle el filtro, examinarlo, discernir si es palabra de Dios, y si no es palabra de Dios, es falso profeta, porque es falsa enseñanza. Tengamos todo el cuidado que el Espíritu Santo nos está diciendo aquí Pablo. Examinadlo todo. Testéenlo. Retengan lo que es bueno. ¿Sí? Y lo que es bueno acá es lo que está conforme a la palabra de Dios. Y dice el 22: absteneos de toda especie de mal. Mire, aquí no está hablando de su comportamiento en cualquier cantidad de cosas. No, absteneos de toda, dice, especie de mal. Es que tú tengas como referencia la palabra, que no te salgas de la palabra para que tus estándares sean los que Dios quiere, que no permitas que la palabra esté lejos de tu corazón, de tu mente que transforma. Es el Señor que nos quiere llevar a eso, y es Él quien nos lleva a examinar y a filtrar. Ahora, esto está de la mano con lo que dijo Juan también. Pablo lo menciona en otras epístolas, pero Juan lo dijo de esta manera. Dice Pablo en primera de Juan capítulo 4, que no debemos de creer a todo espíritu, dice, sino que podamos probar los espíritus. Así que, mis hermanos, podemos estar expuestos a cualquier cantidad de voces. Sí, aquellas voces que están fuera de la palabra de Dios, esas menospreciémoslas así de tajo. Pero las palabras que están de acuerdo a lo que el Señor dice, esas no las menospreciemos, dice Pablo. Atendámoslas y absteneos de no llenar nuestro corazón de cosas que no corresponden. Ahora, yo le voy a decir algo que está de moda. ¿Sabe de qué está llenando su corazón la gente hoy? Los que me están oyendo también. En toda esta pandemia, ¿sabe de qué ha estado llenándose la gente? Y no es que tenga que ir a buscarlo a algún lugar. No, es que simplemente le da un clic y ya está ahí. Pero lo que ha estado la gente llenándose de tonterías, de estupideces, de cosas de veras que van más allá de lo razonable. La gente se ha estado llenando del famoso TikTok. Y a ver quién hace el desafío más estúpido, ¿ah? La gente está viviendo de estupideces ahora. Se está llenando de estupideces y de tonterías. Y entonces el hacer el desafío más temible o más audaz, hay que aplaudirle. Miren, de eso se está llenando la gente. De TikTok, de Instagram. Y se está llenando de cualquier tontera que aparece a la distancia de un clic. Y ahí es donde toman su referencia para sus conceptos de vida. Y Pablo aquí nos dice: toma de referencia la palabra de Dios, no voces extrañas. Así es que no pierdas tu momento, está diciendo Pablo también. No pierdas ese momento de ser guiado, enseñado por el Espíritu de Dios, ser útil en todo lo que Él quiere, con un corazón y voluntad como combustible para seguir transformándote. Y llega hasta el versículo 23 al 28. Ahora mire hasta dónde quiere llegar Dios, porque hermanos, esto es hermoso. Versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, con vosotros. Amén. ¿Qué es lo último de Pablo? Va a cerrar la epístola. Van a pasar meses y va a escribir una segunda carta que comenzamos el próximo domingo. Ahora, el principio de los versículos del 23 al 28 es esta: no te pierdas del compromiso que Dios mismo tiene contigo. Y mucha gente se está perdiendo eso, ¿sabe? Se está perdiendo porque anda en bagatelas, andan extraviados.
con prioridades tergiversadas y no se están permitiendo, aún hijos de Dios, no se están permitiendo el compromiso que Dios tiene de el alcance que quiere tener con nosotros. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Hasta dónde quiere Dios llevarme? ¿Hasta dónde Dios quiere que yo me meta con Él, a tratar con Él seriamente? Y lo que Pablo está diciendo acá en el versículo 23 al 28 es el principio. No te pierdas del compromiso que Dios tiene sobre ti. Y miren, esto ha sido digamos, discusión filosófica, teológica a lo largo de la historia. Porque Pablo aquí va a decir algo que ha puesto a los doctores a pensar, a discutir y a dialogar y preguntarse y responderse y comentar si el hombre es bipartito, o sea, de dos partes, o si es tripartito. Y lo interesante es que la opinión que le he oído a algunos colegas, que se la respeto, pero a la luz de lo que Pablo dice, yo también los puedo contrariar. ¿Por qué? Porque el argumento que algunos usan es que en otras epístolas Pablo habla de que el ser humano es y se compone de dos partes, de lo material y de lo inmaterial. Y piensan que porque Pablo, ese es su patrón de pensamiento en las otras epístolas, se está refiriendo precisamente a eso acá. Pero a la luz de Pablo, mis hermanos, podemos decir, ¿y quién soy yo para limitar al Espíritu Santo para que inspire a Pablo y que dé avance a una revelación que Él quiere darnos? Es que Pablo está diciendo que el hombre se compone de cuerpo, de alma y de espíritu. El hombre es tripartito, dice Pablo. Y usted pensará, bueno, ¿y a mí qué me viene con que sea o no sea así? Es porque Dios se ha propuesto algo grande y Dios quiere llevarnos hasta donde Él se lo ha propuesto. Mis hermanos, aquí encontramos doctrina para nuestro corazón. Y en este principio, Dios mismo busca su propósito con nosotros. No es otro. Miren, ¿saben qué pasa con algunas situaciones nuestras? Es que muchas veces nos quedamos con deseos profundos, que le llamamos también sueños. Y que esos deseos y que esos sueños se vuelven irrealizables. ¿Por qué? Porque no somos capaces de llevarlo a cabo. Con Dios no pasa así. Dios sueña con algo. Dios se ha propuesto algo. Dios desea algo con cada uno de nosotros, pero no se queda ahí, porque Dios, además de desearlo, es alguien que lo puede llevar a cabo. Es por eso que Pablo está diciendo que Dios mismo tiene tal interés en nosotros que su alcance y hasta donde Él quiere llegar con cada uno es, como Él lo dice acá, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Hay algo que sí me queda bien claro a mí, que yo no estoy completo, que sí necesito que Dios trabaje en mí, que siga trabajando en mí. Y ese trabajo tiene que ver con la santificación. Ese Dios de paz, dice Pablo, con el cual hemos creído y aceptado su sacrificio y estar en paz con Él, es la paz suya que viene como fruto de una relación que se vuelve reconciliable. Es una relación, un vínculo que ahora sí podemos tener con toda libertad. Y ese Dios de paz me lleva a mí a que yo transite por esta vida llenando el deseo que Él tiene de completarme. Dios lo desea y Él quiere llevarnos a ese propósito. Por cierto, mire el capítulo 4, por favor, que lo vimos ahí también en su momento. Capítulo 4, verso 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y esa santificación significa perseverancia. Y en esa perseverancia ser transformados. Pablo lo dijo así en Efesios también. ¿Recuerda usted a Pablo en Efesios? Él habla de la iglesia. Y Pablo ahí en Efesios, en el capítulo 5, va a decir que Cristo entregó su vida por la iglesia y que el propósito
de morir por la iglesia, dice Pablo allá en Efesios, fue para santificarla. Y también va a decir Pablo allá en el versículo 27, lo hizo para presentársela a sí mismo, gloriosa, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sin ningún defecto, está diciendo Pablo. Y hace una réplica de eso acá a los tesalonicenses, que hasta donde Dios quiere llegar con nosotros es que Él nos quiere ataviar, pero sin arrugas, estando con Él completamente en espíritu, alma y cuerpo. Saben que esta mañana, yo desayunando, estaba leyendo las noticias y me encontré con esta noticia. Esto es de hoy, temprano, ya anoche, allá en Francia, en este momento. Pero leí acerca de un autor francés y este autor se llama, no sé cómo se pronuncia en francés, pero se llama Hervé Le Terrier. Ahí se los dejo. Si ustedes hablan francés, me corrigen. Pero este autor, Hervé Le Terrier, escribió una obra. Es un matemático, pero es un tipo entregado también a la literatura y escribió un libro. Y oigan, que ha vendido más de 1 millón de ejemplares solamente en Francia. Acaba de salir este libro hoy en el año 2021. Y ese libro le agenció a él el ganar el prestigioso premio Goncourt. Es el premio más prestigioso que se le puede dar a alguien en la literatura allá en Francia. Y bueno, el milagro literario de según lo leí, ha ocurrido en plena pandemia, donde el título de esta obra, de esta novela, ha activado y descrito la vivencia del mundo. Y usted se pregunta, pastor, ¿y cómo se llama la obra? ¿Sabe cómo se llama la obra? La obra se llama La Anomalía. La Anomalía. Es con esta obra que este hombre ganó el premio más prestigioso de Francia y que ha llevado precisamente a recoger la experiencia de Europa y también del mundo. Ahora, fíjense, leyendo la síntesis de esta novela, yo se las resumo en unas palabras. Porque esta obra llamada La Anomalía tiene que ver con lo siguiente. Él dice ahí, nada tiene sentido en el universo, pero el hombre se empeña en buscarlo. Nada tiene sentido en el universo, pero el hombre se empeña en buscarlo. Ahora, fíjese el título. Sobre el título nos tiene que decir mucho, porque una anomalía es la desviación de algo. Una anomalía es el defecto de algo. Es que una anomalía es la malformación de algo. Y una anomalía es la alteración de algo. Y lo que la obra en sí recoge y que despierta todo el interés del mundo y que describe al mundo hoy es eso, precisamente. Es que altera el pensamiento del ser humano. El ser humano anda vagabundeando en su inteligencia. El ser humano anda vagabundeando en su estilo de vida. El ser humano anda perdido, anda extraviado, anda sin ruta, sin rumbo, sin un norte. No puede tener más razón, o mejor razón, este autor. Ahora, ¿por qué lo traigo a colación? Porque, mis hermanos, así anda el mundo hoy. Así está el mundo ahora, y lo interesante es que qué distinto es tener a Cristo, ¿no? Qué distinto es tener a Cristo, que es el Señor del universo, que es el creador del universo, que el universo tiene sentido, que el universo tiene propósito, porque el que lo creó no es más que el mismo Jesucristo, y el que le da sentido a la creación, porque Él es el creador. Es Jesucristo que sustenta su creación. Es Jesucristo el que acompaña a aquellos que han creído en Él.
Es Jesucristo, como lo dice en el versículo 23, dice, sea guardado irreprensible. Mis hermanos, si ya estudiamos nosotros lo que es ser irreprensible. Ser irreprensible no significa no pecar. Ser irreprensible no significa ser impecable. Ser irreprensible no significa que nosotros no seamos inmunes a la tentación. Ser irreprensible en el contexto de cómo Pablo lo está diciendo acá a los tesalonicenses, ser irreprensible significa estar sin culpa. Estar sin culpa por aquel con el cual hoy hemos celebrado. Esto es mi cuerpo y mi sangre. Ustedes están sin culpa y yo me he propuesto llevarlos hasta el final, porque sin culpa y siendo redimidos yo los puedo sostener así hasta cuando estemos juntos, dice Pablo acá, de parte del Señor. Irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es estar sin culpa, ¿no? Por eso es que esta canción, este canto me pegó duro. Sí, porque nos levanta, porque nos redime y porque no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor. No como pecadores ya condenados, sino como redimidos, y Él es capaz de sostenernos así, de esa manera, hasta la venida del Señor Jesucristo. Y oigan esto, es que no solamente Dios lo desea, dice ahí el verso 24, fiel es el que os llama y fiel es el que también lo va a hacer. ¡Qué garantía!, ¿no? ¿Tiene sentido el universo? Sí, tiene sentido el universo. ¿Tiene sentido el que Cristo haya venido a redimirnos? Sí, tiene sentido. ¿Tiene sentido el que yo transite por esta vida hasta la culminación, como Pablo lo pone acá? Ahora hay algo más que él deja aquí bien claro en el versículo 25. Hermanos, dice Pablo, orad por nosotros, salúdense con ósculo santo. Dice ahí Pablo, salúdense, oren por nosotros. ¿Y qué entiendo yo de esto? Es que también esta gracia yo la puedo llevar en asociación con otros. Nosotros somos estos, hermanos. Salúdense con ósculo santo, dice, y esto no es un mandamiento así que hoy terminamos y a besarnos todos, ¿verdad? No, en su cultura es esa hermandad que se pertenece, es esa familia espiritual que se tiene, con que yo cuento para perseverar, y Pablo lo pone en el espíritu más íntimo de fraternidad, el que juntos podamos ser socios yendo a lo que Dios se ha propuesto. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir aquí con Pablo como verdad que nosotros nos quedamos? Cerramos aquí la epístola y comenzamos la segunda la próxima semana. La verdad que Pablo nos dice aquí entonces es esta: aférrate con otros, honrando a Dios en su propósito de transformarte y acabar su obra en ti. Recoge todo lo que Pablo nos ha dicho acá en la epístola. Sí, aférrate con otros, o sea, con la familia de la fe, honrando a Dios en su propósito de transformarnos y acabar la obra que Él se ha propuesto. Él lo desea y Él lo va a hacer. Lo único que necesita es corazón y voluntad como combustible para cumplir su deseo. Y con eso oramos. Muchas gracias, Señor, por tenernos aquí con esta verdad. Y no menospreciamos, Señor, esta profecía. La tomamos como nuestra. Gracias por la exhortación, por la amonestación, por la instrucción que nos has dado a través de Pablo. Gracias por mostrarnos tu gran propósito de hasta dónde tú quieres llegar con cada uno. Santificarnos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Un deseo que tú quieres llevar conmigo, Señor, y con cada uno de mis hermanos.
Queremos estar a la par de tu alcance, Señor, hasta la venida de tu Hijo Jesucristo. Oro para que tu Espíritu Santo confirme tu palabra en nosotros y que encuentres en cada uno, Señor, un hábito de búsqueda, ese hábito de necesitarte, Señor, de conocerte en tu palabra. Guíanos a la grandeza que tú nos quieres mostrar. Guíanos, Señor, a cuánto tú eres capaz de hacer con nosotros. Guárdanos de pensar que ya no tienes nada que hacer en nuestra vida. Danos un corazón enseñable para aprender a ser humildes. Danos un corazón, Señor, de aprendices, de ver tus promesas cumplidas en nuestra vida. Danos, Señor, una disposición a ver nuestras circunstancias para que nuestra intimidad contigo sea la que tú quieres de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, por tu iglesia. Y oro para que esta semana siga siendo una semana de victoria. Nos ponemos en tus manos. Así lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga.